En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, retomamos con estas charlitas, en este caso sobre la virtud de la caridad. Desde que empezamos con estas charlas ya hace 2 o 3 meses, vimos primero la virtud de la fe, después la esperanza. Comenzamos con la virtud de la caridad, que es la más larga, es muy extensa, y suspendimos estas 2 últimas semanas porque tuvimos la novena en honor al Inmaculado Corazón de María, entonces era justo en este horario. Y bueno, ahora solo menciono a modo de repaso que en la primera charlita sobre la caridad dije que la caridad tiene 6 puntos para considerar, que es la naturaleza, el objeto, o sea, eso, a qué apunta la caridad, los actos principales y consecuentes, sí, porque con los actos vamos a conocer la virtud, cuáles son los vicios que se le oponen a la virtud, porque también, no solo para conocerlos en sí mismos, sino porque indirectamente nos ayudan a conocer también más en qué consiste la virtud. Quinto, los preceptos de la caridad, que es lo que se nos manda a la hora de practicar la caridad. Y por último, como habíamos visto también en las otras 2 virtudes, el don del Espíritu Santo que perfecciona la caridad. Bueno, de esos 6 puntos, solo empezamos con el primero, que es la naturaleza de la caridad. Y en la naturaleza de la caridad, en las charlas anteriores, vimos la definición, también vimos el punto número 2, de esos 6 estamos solo en el primero, que es la naturaleza, la definición, y la naturaleza psicológica, que esa es mucho más extensa, que es amor, dijimos que la caridad es amor, que es amor benevolente, que busca el bien del otro, que es un amor de amistad y por lo tanto implica reciprocidad, manifestación, no tiene que estar escondido. Y por otro lado, tiene que haber una comunicación de bienes, porque son amigos. Después también vimos cómo ese amor de amistad se describe en la Sagrada Escritura y cómo el amor nuestro para con Dios tiene que ser un amor de amistad. Y algunos efectos de ese amor de amistad, como es la unión, el éxtasis, que es el amado sale en busca del amante, la inesión, o sea, esa unión íntima entre uno y otro, el celo, en el correcto sentido de la palabra, y también incluso algunos puntos más particulares como sucede en la vida espiritual, y de hecho le ha sucedido a algunos grandes místicos dentro de los santos, como son herida, vulneración, etc. Bueno, vamos ahora al tercer punto dentro de ese gran primer punto que es la naturaleza, que es la naturaleza moral y virtuosa de la caridad. Y entonces lo vamos a desarrollar en 3 partes. No vamos a ver todo hoy, es bastante extenso. Hasta donde lleguemos, no se puede dividir en algo así como tan exacto y decir, bueno, hoy vemos justo hasta acá porque ahí termina un tema y después, bueno, vamos a tratar siempre de mantener la idea de una media hora de charla. Entonces, bueno, comenzamos acá con un desarrollo así más bien general acerca de esto, de la naturaleza moral y virtuosa, es decir, si realmente la caridad es virtud. Dice San Agustín que la caridad es una virtud que cuando nuestro afecto es rectísimo, nos une con Dios y por ella le amamos. Una definición que da San Agustín, que no nos vamos a detener en eso, ¿no? Pero nos une con Dios, y eso sí es importante, y por ella le amamos ¿a quién? A Dios. Y entonces la caridad es virtud porque habíamos visto, creo que en marzo, cuando empezamos a ver algo, de que la virtud es aquello que hace al hombre bueno y además tiene que perfeccionarlo porque lo va uniendo con Dios. La caridad cumple con esas funciones, me hace bueno, me va uniendo con Dios, entonces en ese sentido es un hábito,
algo que ya me acostumbré a hacer, por lo cual yo me voy perfeccionando. Entonces, si cumple con esa condición, tenemos que decir que sí es una virtud. Y además es bueno, ¿por qué? Porque también eso, alguien podría decir, bueno, es relativo, ¿qué cosa es buena? Porque para mí está bueno, no sé, este, matar, y para otro va a decir, no, no está bueno. O alguno va a decir, para mí está bueno robar, y otro va a decir, no, no está. Pero las cosas que son buenas, siempre y cuando se unen o se hacen según la recta razón y la ley divina. Entonces, en el caso de la caridad, efectivamente, cumple con esas condiciones. Son actos que se van adecuando a lo que la recta razón, no cualquier inteligencia, sino la inteligencia ordenada, sujeta a lo que Dios ha puesto en la ley natural, que eso ya lo hemos visto antes, y además sometida a la ley, al precepto divino, al precepto sobrenatural. Entonces, lo que Dios nos ha revelado, lo que nos ha mandado, especialmente lo que Cristo ha enseñado. Entonces, si los actos están de acuerdo a lo que Dios ha revelado, son actos objetivamente buenos. La caridad nos hace hacer esos actos, por lo tanto, la caridad es una virtud. Y tiene también la característica de ser como una virtud muy especial, bien determinada, porque ya lo vamos a ver ahora, según el texto de San Pablo, tiene características que le son propias, no es como una virtud, no sé, como algo generalísimo, sino algo bien específico, concreto, delimitado, con propiedades que le son exclusivas y que no tiene ninguna otra virtud. Por eso que tiene un objeto propio, etc. Aunque sea así como tan determinada y eso, tan distinta del resto, también es verdad que tiene cierta generalidad o cierta universalidad, porque ya también lo vamos a ver más adelante, la caridad va como afectando a todas las otras virtudes, ¿no? Entonces, su objeto es tan especial porque tiene como objeto el fin último, porque por la caridad amo a Dios y ese es el fin último, y a ese fin tienden todas las otras virtudes. Entonces, como todas las demás virtudes están tendiendo a ese único fin, la caridad de alguna manera las incluye a todas, de alguna manera, pero digo, eso lo vamos a ver más en detalle más adelante, porque si no, uno podría decir, bueno, existe una única virtud en el ser humano y se terminó, y no es así, ¿no? La caridad las impera, las gobierna, las manda, les da una forma, las sobreleva, perfecciona a las otras virtudes. También es importante aclarar así en este desarrollo así inicial que por la caridad amamos a Dios, a nosotros y al prójimo como a nosotros mismos. Pero el hecho de que amemos objetos distintos como Dios, a mí mismo y al prójimo, no significa que sean virtudes diferentes, porque a todo lo amamos bajo la misma razón, por el mismo fin, porque las virtudes se distinguen por el fin y por el bien en que se fundan. Y el fin por el cual me amo a mí y al prójimo es por Dios. Y a Dios, ¿por qué lo amo? Por Él mismo, por Dios. Entonces todo lo amo por Dios. Entonces, el fin, que es lo que le da especificidad a los actos, cosa que también ya vamos a ver después, el fin es el mismo. Me adelanto, si yo estoy conduciendo un vehículo, ese acto va a ser bueno o malo de acuerdo al fin por el cual yo estoy conduciendo el vehículo. Si estoy conduciendo el vehículo porque quiero ir a robar un banco, entonces el acto de conducir el vehículo va a ser malo. Y si estoy conduciendo un vehículo porque estoy yendo a misa, ese acto va a ser bueno. Aquí, aquí pasa lo mismo, ese fin le va dando forma. Entonces, amo al prójimo y a mí, si lo amo por Dios, está dentro de la misma virtud. Bueno, perdón, corrijo una cosa. Lo que dije recién, el ejemplo que dije recién, también como ejemplo tal vez es un poco impropio. Pero, es decir, porque los actos son buenos o malos en sí mismos, pero el fin los puede como cualificar de un modo distinto, ¿no? Porque si yo estoy asesinando a alguien, por más que lo haga por cualquier motivo, digamos, ¿no? Eso, el acto es un crimen, ¿no?
salvo, claro, un asesinato que sea sin quererlo, sin buscarlo, simplemente que me estoy defendiendo a mí, pero digo, no me quiero ir ahora de tema. A lo que voy es que la virtud, aunque ame a Dios y al prójimo, es siempre la misma porque se hace solo por un único fin, que es Dios mismo. Dios es el objeto principal de la caridad, dice Santo Tomás. Dios es el objeto principal de la caridad y el prójimo es amado por caridad a causa de Dios. O sea, siempre Dios. Entonces, al tratar de la caridad como una virtud, ahora viene también, vamos a ver, la relación de la caridad respecto a las demás virtudes. Por eso el segundo punto es la superioridad de la caridad respecto a las otras virtudes. Hay muchos pasajes bíblicos que van indicando esa superioridad de la virtud, de la caridad, sobre todas las demás virtudes, incluso sobre la fe y la esperanza, que son también virtudes teologales, pero sobre todas. Y el lugar más importante es el conocido texto de la primera carta a los Corintios, en capítulo 12, versículo 31 en adelante. Lo voy a leer para aquellos que no lo tienen presente ahora. Es largo, son varios versículos, pero me parece que vale la pena algunos segundos para tener esto, más que nada para ir recordando las distintas cosas que San Pablo dice. Insisto, el texto es conocidísimo por todos, pero como ir prestando atención a las distintas cosas. Dice entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 31 en adelante. Aspirad a los carismas superiores, y aún os voy a mostrar un camino más excelente. Por eso, más excelente, está haciendo la comparación San Pablo. Por eso dije la superioridad de la caridad respecto a las otras virtudes y los carismas incluso. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, eso es un carisma, no es una virtud. Si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía, es otro carisma, no es virtud. Y conociera todos los misterios y toda la ciencia, otro carisma. Aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. Es decir, si no lo hago por Dios, que es el fin, lo que decía recién, tiene que estar hecho por Dios. Ahora empieza a dar las características de la caridad. La caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe. Es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal. No se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. O sea, no se alegra de la injusticia, sí se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Eso es muy importante y él lo va a explicar también. Desaparecerán las profecías, al fin de los tiempos van a terminar las profecías. Cesarán las lenguas, evidentemente, en el cielo. Desaparecerá la ciencia, en cuanto que conoceremos todo en Dios. Porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Lo parcial es lo que es en parte, es imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, o sea, todo de modo imperfecto. Razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres. Ahora, en este tiempo, hasta que vuelva Jesucristo por segunda vez, tres virtudes. Pero la mayor de todas ellas es la caridad. Buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. Eso salteé, me fui perdón, no. Ahí termino entonces el texto de lo de San Pablo.
de Corintios. Buscad la caridad. Bueno, aquí en esta cita que acabo de leer, en toda esta página de la Escritura, la palabra caridad en griego ágape aparece 10 veces y por lo tanto es como el pasaje de todo el Nuevo Testamento donde más veces aparece, el más importante, donde más se explica, donde más se desarrolla. De hecho, el magisterio de la Iglesia, es decir, la enseñanza de la Iglesia, recurre a ese texto de San Pablo para hablar sobre la virtud de la caridad. Entonces, en este texto, San Pablo nos muestra la superioridad de la caridad sobre los carismas y sobre las otras virtudes. Vamos a ver ahora, puse aquí exégesis, es decir, como el estudio del texto bíblico, vamos a ver algunos puntitos de esto que acabo de leer. Algunos puntitos. Por supuesto, no todo, sería imposible. Solo algunas cosas chiquititas para señalar esa superioridad también, por qué la caridad es superior respecto a todo lo demás. Algunas de las características que va dando San Pablo cuando la va describiendo la virtud de la caridad, y así uno puede entender un poquito más. Dice en un momento San Pablo, la caridad es paciente, es algo de lo cual también Jesucristo habla en el Sermón de la Montaña y lo demuestra especialísimamente en su pasión. Ahí padece pacientemente. Se puede traducir como es la lentitud para la cólera, o sea, lento para enojarse. O también, como explica San Agustín, la longanimidad ante las injurias, así como esa fuerza de ánimo para sobrellevar las cosas adversas, especialmente las injurias incluso que uno recibe, sin responder nada. Así como Dios frena su cólera, es decir, retarda a Él el castigo como para darnos tiempo a nosotros y así podemos convertirnos. Los hijos de Dios también deben vencer los resentimientos y tratar de evitar, por supuesto, las venganzas. Para eso, claro, hace falta una gran fuerza de espíritu, o, dicho de otra manera, hace falta la virtud de la caridad, ¿no? La virtud de la caridad, entonces, es paciente. En ese sentido, es la más grande, es la más grande. Segundo, según el texto de San Pablo, dice que es benigna, es decir, con esa palabra, cuando dice benigna, él sugiere como esa acogida, tanto delicada como generosa, del que tiene caridad, del cristiano, para con los demás. La caridad entonces así se vuelve como muy útil, muy apropiada, muy oportuna, y se va como manifestando cuando está siempre atento a lo que el otro necesita, a las ayudas que necesita y a beneficiarlo al otro. La benignidad, es esa actitud del alma, esa disposición de la persona por la cual nosotros nos gusta hacer el bien al prójimo. Disfrutamos haciendo el bien al prójimo. Entonces la caridad es benigna. Disfruta con esa servicialidad, con esa atención para las necesidades del otro. Tercero, no es envidiosa, dice San Pablo, porque la envidia, claro, es esencialmente una tristeza. El envidioso es un triste. Y por eso se opone a la caridad, porque justamente la caridad es la antítesis de eso. Fue importante que San Pablo lo diga en su momento porque la envidia, desde que hay pecado original, siempre es una tentación para todo el ser humano. E incluso en las primeras comunidades cristianas ya empieza a haber algunas situaciones que parecen que son así de envidia, donde se suscitaban algunos problemas, algunas riñas, etc. Como eso que va a describir San Pablo en esa especie de partidismos, algunos ahí en Corinto justamente, a quien él les está escribiendo ahora de esto, ¿no? Que si son de uno, si son del otro, aquí y allá, bueno. Cuarto, no es jactanciosa, dice el texto. Se trata entonces se podría decir como no es arrogante, no usa palabras desconsideradas,
que a veces hasta pueden ser insolentes. Hay un autor que va haciendo todo un comentario a este texto de San Pablo y dice que con esto, dice él, San Pablo se refiere a tres cosas. Primero, el abuso de los fieles que decían, todo me está permitido. Entonces, como se estaban jactando, por ejemplo, listo, tengo tanta libertad de espíritu que puedo hacer lo que quiera siempre y cuando, no sé, procure, qué sé yo, ser cristiano, amar a Dios. O en segundo lugar dice, algunos podían jactarse de su indiscreto y excesivo deseo por los carismas más espectaculares, ¿no? Como profecías o hablar en otras lenguas, como que tenían una especie de eso, un deseo desordenado por tener esos carismas, entonces se jactaban en última instancia y los querían tener para jactarse. Y uno dice, bueno, qué cosa más extraña, porque en la práctica tal vez en nuestros tiempos eso no es común, bueno, podría ser, pero en aquel entonces al menos lo era, y tal vez en nuestra época de alguna otra manera más solapadamente tiene que permanecer al menos en algunos ambientes. Y también esa jactancia podía darse, según este autor, dice, como un buscar ostentar, o sea, mostrar, vanagloriarse, por algunas cosas que se podían saber, ¿no? Por ciertos conocimientos que se tenían espirituales. Entonces, cuando San Pablo dice que no es jactanciosa, está diciendo que la caridad va unida, va de la mano con la humildad, o suscita la humildad. Siguiente, no es orgullosa, una traducción que van a ver muchas veces que dice no se hincha. Así San Pablo enfrenta la vanidad de las gentes piadosas, comenta este mismo autor a quien recién cité. Dice, San Pablo enfrenta así la vanidad de las gentes piadosas y poco inteligentes que se estiman virtuosas o favorecidas por los dones divinos y dan muestras a los demás de su superioridad o de sus privilegios religiosos. Pero dice gente poco inteligente, que creen que son unos genios, pero en realidad son unas pobres personas. Por eso dice, no se hincha, o sea, no se cree más de lo que es. Y esto que dice este autor, dice de esa gente que poco inteligente y que cree que ha sido beneficiada con algunos dones espectaculares y lo que sea, entonces le encanta mostrarse así, eso sí es muy común y hace 2000 años que es común eso. Siguiente, la caridad no falta al decoro. Esto se puede entender como que no emplea malos modales, malos procedimientos, evita aquello que pueda ser chocante o que pueda escandalizar a los que son pequeños de espíritu, o toda conversación que sea un poco maleducada o hiriente, en fin, como esa delicadeza propia de la caridad. Siguiente es la caridad desinteresada. Con esto San Pablo está como poniendo una nota de amor muy puro, con rectitud absoluta de intención y sin segundas intenciones. Amo por Dios y se terminó. Es decir, condescender a lo que el prójimo nos pida, incluso aunque nos cueste, aunque sea caro, aunque sea oneroso, concederle un préstamo sin esperar nada a cambio. El único provecho que busca la caridad es el provecho del prójimo y no el propio. Otra característica dice la caridad no se irrita, es decir, que San Pablo con esto está enseñando a los corintios y a todos nosotros que la caridad no tiene así un carácter como punzante, hiriente, entonces así guarda siempre como el punto medio, impidiendo al cristiano perder el control de sí mismo, cosa que es muy importante para todos los cristianos, si se quiere, para todos, solo a modo de ejemplo, no es ni el principal ni nada, pero a modo de ejemplo para los papás, porque tienen que tener el control de sí mismo, si no pierden autoridad delante de sus hijos a la hora de corregirlos. Por eso la caridad no se irrita. Los papás tienen que corregir con firmeza a veces y con marcar con mucha seriedad algunos puntos, pero sin irritarse, porque si se irritan no solo que faltan a la caridad
y en este caso puntual a los hijos, sino que además pierden toda la autoridad porque no tienen control de su ánimo, no tienen dominio de sí mismo, por lo tanto queda expuesto ante los hijos que le falta la virtud y les están obligando a los hijos a ser virtuosos, entonces hay una contradicción. Otra, la caridad no toma en cuenta el mal. Acá el verbo empleado puede traducirse como la caridad no piensa mal. Este autor dice que se puede traducir como la caridad no da importancia al mal, y lo explica él diciendo que eso, ¿qué significaría que la caridad no da importancia al mal? Bueno, significa, quizás se lo puede decir en dos cosas, que no aprecia el mal que descubre en el prójimo, como que, ok, no me interesa, descubrí un defecto en este, pero no le quiero prestar atención, no le doy trascendencia, y así tampoco emito juicios apresurados, juicios temerarios. O también, dice en segundo lugar, que no acusa el mal que se le hace, o sea, no tiene en cuenta el daño que le pueden hacer a él mismo. Y dice explícitamente este autor algo muy interesante: es algo más que la ausencia de rencor y aún que el perdón, ¿no? Repito, cuando San Pablo dice la caridad no toma en cuenta el mal, este autor, comentando esa frase, no toma en cuenta el mal, dice, es algo más que la ausencia de rencor y aún que el perdón, más todavía. O sea, que yo perdono a alguien que me haya hecho algo malo ya es grandioso. Pero la caridad me lleva incluso más todavía. Es el olvido, como si se borrasen en la tableta de cera los rasgos grabados por un estilete incisivo. O sea, alguien grabó en una tabla y de pronto se borra todo. Dice, la caridad logra eso. Entonces me olvido absolutamente de lo que me hizo tal o cual persona. Entonces que ni rencor, ni necesito perdonar porque me olvidé, no sé de qué estamos hablando, no tengo nada que perdonar. La caridad, otra característica, no se alegra con la injusticia, se alegra con la verdad. Es decir, no se alegra al ver que a sus adversarios de pronto les va mal. Entonces, por fin se lo merecía, bueno, es un castigo del cielo para que recapacite, para que, bueno, qué bueno, ¿no? O sea, ahora este que me quería hacer tanto daño, al fin le pasó algo y así. No, al contrario. Reza por él y quiere que, de hecho, que le vaya bien, y que se convierte, que sea santo. Se alegra por la verdad, se alegra por la virtud, por eso se alegra la caridad. No por si a un adversario mío, a un enemigo mío le va mal. Incluso por la virtud y por la verdad que puede darse en algunas personas que son antipáticas o que tienen tal o cual virtud pero le falta otra, pero se alegra porque al menos tienen esa virtud. Entonces siempre va a felicitar, siempre va como a aplaudir lo bueno, lo verdadero, se dé en quien se dé, siempre, porque eso bueno y eso verdadero viene de Jesucristo, entonces merece un reconocimiento. Entonces va a alabarlo, va a estar de acuerdo. Siguiente, la caridad todo lo excusa. Puede entenderse como que por su silencio o por su discreción, la caridad disimula el mal del prójimo. O sea, en lugar de estar dándolo a conocer, en lugar de proclamarlo, como pasa muchas veces, que se habla mal del prójimo, acá lo encubre con el olvido, como una mamá que guarda a veces los defectos de su hijo, incluso a veces los oculta hasta delante del papá, que el papá no se entere. Bueno, el caritativo hace eso, no quiere que se dé a conocer los defectos de los demás. Impresionante, ¿no? Porque en la práctica ahí, con ese ejemplo chiquitito, nos damos cuenta facilísimamente cuánto nos falta a veces para seguir trabajando en la caridad. Recuerden, estamos recién viendo la superioridad, haciendo un pequeño análisis del texto de San Pablo en la exégesis, ¿no? Los últimos tres comentarios sobre ese texto, y ya con eso terminamos por el día de hoy, ya estamos en la hora. La caridad todo lo cree, eso hay que entenderlo como que
está dispuesta a entender siempre en el buen sentido las cosas, no porque sea excesivamente ingenuo, qué ingenuo que es esta persona, o sea, no se da cuenta que, ¿no? Sino porque manifiesta su confianza en el prójimo, sin ponerse a pensar todo el tiempo en las intenciones que pueda tener o en sospechar. Es como que siempre va a hacer el esfuerzo para concederle un juicio favorable, un juicio bueno a esa persona. Ante último, la caridad todo lo espera, o sea, no desespera por el porvenir, todo lo espera, todo lo espera. Siempre es magnánima, siempre es optimista en el sentido correcto. Espera, ¿qué es lo que espera? Espera el triunfo del bien, porque Cristo sabe que ya venció y va a seguir venciendo, siempre. Entonces todo lo espera. Y tiene razón, porque Dios siempre gana. Por último, la caridad todo lo soporta. Cuando las esperanzas a veces son desmentidas, o sea, cuando uno dice, yo esperaba que tal persona, no sé, haga tal o cual cosa buena, etc. Y resulta que la persona hizo cosas pésimas o terribles, no se deja descorazonar, no se deja desanimar, resiste. Y esa paciencia hace que pueda tener siempre alguna posibilidad como de tirar abajo todas las oposiciones que pueda haber o las objeciones. Leo ahora lo que comenta este autor, como resumiendo un poquito estas últimas notas. Dice, estas 3 notas de que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, ¿no? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice, constituyen una progresión. Cuando la caridad no tiene, me parece realmente muy linda esta aclaración y con estos 2 renglones termino. Cuando la caridad no tiene evidencia del mal, cree las cosas más favorables. O sea, si para mí no es evidente que tal o cual persona es mala o quiere hacer algo malo, listo, creo lo mejor de la persona, porque no tengo evidencia de lo otro. Quizás puedo sospechar todo, pero hasta que no sea evidente tengo que creer lo mejor de la persona. Segundo, cuando esta fe se contradice con los hechos, o sea, cuando la persona sí hace algo malo y lo veo, ahí ya tengo evidencia de lo malo que hace la persona. Entonces, la fe que yo tengo en la persona se contradice con los hechos, porque la persona espera que surja lo que hay de bueno en la persona. Como diciendo, sí, acá obró mal, pero algo de bueno tiene que tener y en un momento tiene que salir algo bueno. Y tercero, e incluso cuando su confianza se desengaña, es como cuando la persona sigue obstinada en el mal, entonces ya no tengo como elementos por los cuales esperar el bien. Dice que no desespera, no se descorazona, es que continúa siempre esperando, al menos en Dios, evidentemente. Bien. Con esto entonces podemos hacer acá como hasta aquí llegar y después vamos a ver, dadas estas características, San Pablo dedica una tercera estrofa a mostrar la superioridad de la caridad sobre los carismas y las virtudes, que es lo que estamos viendo, la superioridad, después con otros elementos que él va a agregar y que los podemos continuar, Dios mediante, en la próxima charlita y con el resto de las cosas que quedan ahí. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero y si no, bueno. Bueno, muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.